Bien, vamos a retomar ahora algunos conceptos importantes de las razones trigonométricas. Ya la introducción fue dada, el desarrollo en la applet la pueden ver. Y ante cualquier duda tenemos los encuentros sincrónicos, pero lo que les quiero mostrar ahora es repasar algunos conceptos sumamente importantes y luego el uso de la calculadora para finalmente concentrarnos en el despeje de las razones trigonométricas. Así que comenzamos. Bueno, ya vimos que las razones trigonométricas son tres: seno, coseno y tangente, y sus inversas. Ya las vamos a ver: la cotangente, la cosecante y la secante. ¿Sí? El seno de un ángulo está definido como la razón entre el lado opuesto a ese ángulo y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Recordemos que las razones trigonométricas se estudian a partir de triángulos rectángulos y desde la referencia de los ángulos agudos en ese triángulo. Por lo que el opuesto y el adyacente son clasificaciones relativas al ángulo de referencia. En este caso es C. ¿Sí? Como C es el ángulo de referencia, ¿quién es el opuesto a C? AB. ¿Sí? Entonces en este caso es el opuesto a B y este es el adyacente. ¿Sí? Entonces desde la referencia del ángulo C, el opuesto de C va a ser AB y la hipotenusa siempre es el opuesto, la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? El ángulo recto es el ángulo de 90 grados. Entonces tenemos que en este caso particular seno de C es opuesto a B sobre hipotenusa, el coseno de C adyacente a C sobre hipotenusa. Bien, acá me olvidé CB. Sí, acá tendría que decir CB. Y la tangente de C es el opuesto a B sobre su adyacente. CA a C es lo mismo. ¿Sí? AC. Fíjense o noten que, como les decía anteriormente, la clasificación de opuesto y adyacente es relativa. En este caso, si tomo a B como referencia, su adyacente será AB y su opuesto será CB. CA, perdón. ¿Sí? Por lo que, si notan acá, si trabajamos con el seno de B, ¿quién va a ser? Opuesto de B es CA sobre hipotenusa, que sigue siendo CB. Y el coseno de B, ¿quién es? Adyacente a B sobre hipotenusa, que es CB. Fíjense cómo están vinculados los ángulos, ¿sí? Son inversos, son contrarios, ¿se ve? Bien, más allá de eso, esto es un detalle. Lo que yo quería repasar es la clasificación, la definición de las razones y recordar esta palabra tan importante, SOHCAHTOA, que les va a servir como regla mnemotécnica para trabajar todo el tema. ¿Sí? SOHCAHTOA, seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa, coseno adyacente sobre la hipotenusa, tangente opuesto sobre el adyacente. Esto es un brevísimo repaso, yendo bien rápido, porque realmente lo que quiero apuntar es al uso de la calculadora, como ven ahí abajo. Sí, yo ya lo tengo escrito acá para no demorar tanto. Y el uso de la calculadora va a ser de la siguiente manera. Supongamos que quiero calcular el seno de un ángulo de 60 grados. ¿Cómo hacemos? Estas van a ser las teclas, ¿sí? Entonces toco la tecla sin en la calculadora. En la calculadora van a encontrar las tres teclas trigonométricas como sin, cos y tan, ¿sí? Entonces seno de 60 va a ser sin, toco la tecla sin, 60, no es una tecla 60, pero tocamos los dos numeritos, y luego el botón sexagesimal, ¿sí? Este botón, que a ver si se ve acá en la calculadora que yo tengo, es este, el de acá, ¿sí? Grados, minutos y segundos, ¿sí?
Entonces, si bien en este caso no es necesario porque no solo tengo grados, es importante que lo tengan como hábito. Entonces se lo anoto y luego el igual. ¿Sí? Una vez que hacen eso, el seno de 60, 0,5 o un medio. ¿Sí? Entonces, calcular el seno o el coseno, la tangente de un ángulo entero, digamos, es súper sencillo. Se complejiza mínimamente cuando el ángulo ya tiene grados, minutos y segundos. Por ejemplo, este que tiene minutos. Coseno de 35 grados 17 minutos es la misma mecánica. Coseno 35, botón sexagesimal para decir que estoy haciendo los grados, 17, nuevamente el botón para decir que estoy con los segundos. ¿Sí? Y finalmente igual. Y acá ya nos van a empezar a dar valores irracionales que vamos a redondear en dos decimales. Esto en realidad es 0,816. Entonces, desde el tercer decimal redondeo el segundo. ¿Sí? Es sencillo. Pero a veces puede ocurrir que no tenemos el ángulo y tenemos los lados. Por ejemplo, nosotros sabemos que el seno del ángulo es igual a, qué sé yo, sabemos el opuesto es 3 y la hipotenusa es 5. Entonces sabemos que el seno del ángulo es igual a 3 quintos, que es 0,6. Bueno, ¿cuánto mide el ángulo? Sí, lo que me estoy preguntando acá, esto era un alfa fallido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Por suerte la calculadora lo puede despejar. ¿De qué manera? Calculando la inversa de la función seno. Eso lo vamos a hacer con la tecla Shift, el botón seno. Hablo del seno, puede ser coseno, puede ser mismo la tangente, ¿eh? Shift, botón coseno y ponemos el valor que ya tenemos como resultado, ¿sí? Cuando hacemos Shift seno, van a ver en el cursor de la calculadora esta expresión, sin a la menos 1. Si hubiésemos hecho coseno, diría cos menos 1 y tangente dirá tan menos 1. Ese menos 1 nos indica que es la operación inversa, es decir, voy a calcular el ángulo. No le estoy calculando acá al ángulo, sino estoy calculando el ángulo. Entonces, ¿cómo es el método? Shift, la operación. Shift, seno, el valor que ya tengo como resultado, igual e inmediatamente tocar el botón sexagesimal. ¿Por qué? Porque la calculadora va a dar un valor en números decimales y nosotros medimos los ángulos en valores sexagesimales, ¿sí? Entonces no sirve este valor, lo tenemos que convertir. Es una simple tecla tocando este botoncito, en que les mostré hace un ratito, ya lo pasa inmediatamente al ángulo, al valor sexagesimal, y ese es el que vamos a ir trabajando en todo momento. ¿Sí? Bien, ahora lo que les quiero mostrar son las estrategias para el despeje de las razones trigonométricas. ¿Sí? Vamos a trabajar siempre con una misma igualdad, pero corriendo yo ahora como ejemplo las distintas incógnitas. ¿Sí? Entonces vamos a anotar acá despeje de las razones. Sí, trigonométricas entre comillas si quieren. Bueno, supongamos que tenemos coseno de 60, sabemos el ángulo, sabemos que es 60 grados, queremos averiguar su adyacente conociendo que la hipotenusa vale 10. ¿Sí? 10 centímetros, 10 kilómetros, 10 metros, lo que sea que valga. Entonces, ¿cómo se va a despejar esto? Esto es lo que estamos trabajando acá, no es otra cosa que la expresión coseno de 60 igual a x, porque es un valor que no conozco, sobre 10. No recomiendo usar x, sino usar el nombre del lado que estoy analizando, así no pierdo de vista qué es lo que estoy trabajando, pero no está nada mal. Bueno, ¿cómo se despeja esto? Esto, por más expresión nueva que sea, no es más que un número, yo lo puedo calcular, como les mostraba hace un ratito con la calculadora, a ver si se ve. Yo enciendo la calculadora, entonces pongo cos 60 grados igual y ya sé que da bueno, acá no se ve mucho, pero dice un medio, ¿sí? No importa, no es lo importante. Esto sabemos que es un número. Este es un número que está dividiendo la x. Entonces, ¿cómo pasa? Pasa justamente
multiplicando, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer al despejar esta x, nos queda 10 por coseno de 60 grados igual a x, ¿sí? Y ahora puedo ingresar directamente 10 por coseno de 60 en la calculadora, que nos va a dar el resultado final, o puedo ir resolviendo por partes. Coseno de 60 es 0,5 o un medio, esto va a dar x. Acá tenemos entonces 10 por 0,5 es 5, es igual a x, ¿sí? Así se despeja cuando la incógnita está en el cateto o en la parte de arriba de la razón, ¿sí? Ahora el segundo ejemplo. Supongamos que conocemos también el ángulo. Voy a repetir los datos. El adyacente es 5 y no conocemos la hipotenusa, ¿sí? Ya sabemos, porque es el mismo ejercicio, que va a ser 10, pero vamos a ver si efectivamente da 10. Bien, entonces tenemos acá postulada, la ecuación postulada. Es lo que si prefieren trabajar con la x, tenemos así, 5 sobre x. Y esta va a necesitar de un par de pasos más, ¿sí? Porque sabemos hace mucho tiempo que las incógnitas no pueden estar en los denominadores. Entonces, ¿qué está haciendo esta x? Está multiplicando. Está dividiendo, pasa multiplicando. Con los que nos queda así. Coseno de 60 igual a 5. X por coseno de 60 igual a 5. Y ahora seguimos despejando la x. X igual, porque despejo esto, que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Nos queda coseno de 60. Y ahora sí, x igual a 5 dividido 0,5. Y esto efectivamente nos da 10. ¿Vieron cómo se despeja? Cuando la incógnita está en el denominador, pasa multiplicando y pasa dividiendo la razón trigonométrica completa, ¿sí? Después la resolvemos. De hecho, en la calculadora pueden poner 5 dividido coseno de 60 y ya pasan por acá directamente. El último de los casos es algo que estuvimos viendo hace un ratito. El coseno del ángulo no lo estoy conociendo, no conozco el ángulo, pero sí sabemos cuánto vale el coseno. ¿Por qué? Porque sabemos los lados, sabemos que es 5 décimos, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que el coseno del ángulo, que no lo conozco, es 0,5. ¿Cómo despejamos? Despejamos esta variable, ¿sí? Queremos el ángulo y acá lo que podemos anotar es lo que se llama la función inversa. Se llama arco coseno. Esta palabrita arco, ¿sí? Arc coseno de 0,5 es lo que en la calculadora vamos a hacer apretando Shift coseno de 0,5. En la calculadora les decía hace un ratito que esto va a aparecer como coseno a la menos 1 de 0,5. Si ustedes apretan esto, la calculadora les va a dar que el ángulo es 60. ¿Sí? Apretan luego el botón de grados, minutos y segundos. Bueno, y evidentemente en este caso no va a haber complejidad, les va a dar 60 grados. ¿Sí? Fíjense las diferencias, porque en estos dos primeros casos estamos trabajando y calculando lados y longitudes de lados, y acá estamos calculando un ángulo, una apertura, ¿sí? Y eso es muy importante de diferenciar. Bueno, vamos a seguir trabajando con esto, no se preocupen. Les dejo algunas actividades para practicar y otras para trabajar y tener resueltas antes del encuentro por Zoom, ¿sí? Porque lo vamos a poner en común. Saludos.